Muchas gracias, hermano. Buenos días. Estamos nuevamente reunidos en esta sesión, ¿verdad? Terminando la sesión en el día de hoy del estudio completo acerca de la vida de José, que es descrita en el libro de Génesis. Y el tema de todo este estudio que hemos estado viendo a lo largo de este mes y parte del mes de enero era de las maneras claves de cómo nosotros podemos evitar, cómo podemos nosotros enfrentar las trampas que nosotros vemos y en ocasiones nos sucede en la vida. Y esta es la historia de José, ¿verdad? Que es muy conocida por muchos de nosotros desde nuestra niñez, diríamos, ¿verdad? Que hemos aprendido acerca de las historias bíblicas. Hemos visto que José, al final, ¿verdad? Estamos viendo en toda su vida que hemos visto que hasta este punto José tenía mucha razón. Hasta nosotros le podríamos dar, ¿cómo se dice? Razón para que él guarde rencor en contra de sus hermanos. Y también había mucha razón para que los hermanos se sintieran culpables por todo el daño que le habían causado a José. Pero veremos aquí, hermanos, en esta sesión que aún así, ¿verdad? A pesar de la culpa y el rencor que pudiera existir, el perdón es mucho más poderoso. Como es la idea central de este estudio es que solamente podemos avanzar cuando aceptamos el perdón de Dios. Tanto la culpa como el rencor, como dijo alguien, ¿verdad? Son como dos caras de una misma moneda. La culpa que hemos guardado, que guardamos por quizás haber hecho un daño a alguien, es la misma situación como el rencor cuando somos víctimas de alguna maldad y todavía cargamos ese sentimiento negativo en nuestras vidas. Y eso es lo que alguien había dicho, y eso consume nuestro esfuerzo, consume nuestra energía, consume todo de nosotros, ¿verdad? Que al final no nos conduce a ningún lado. Como me estaba explicando el hermano Fernando, ¿verdad? Acerca de las situaciones que pasan cuando nos quedamos estancados en el hielo, ¿verdad? Viendo la foto de la página de la guía de estudio. Quedamos estancados en el hielo sin poder movernos ni para adelante ni para atrás. Y es así como es que estas trampas de la culpa y el rencor pueden hacer estancar nuestras relaciones con nuestros seres queridos, nuestras relaciones con nuestros hermanos en Cristo y cualquier otro tipo de relación con nuestro prójimo no puede solamente avanzar cuando aceptamos el perdón de Dios. Y en el día de hoy, hermanos, culminamos, ¿verdad? Como le había dicho a este estudio, y es aquí como dentro del contexto de la historia de José, hemos visto hasta la sesión pasada que José invitó a su padre Jacob, así como a sus hermanos y a sus familias, trasladarse a Egipto para poder vivir cerca de él, en la región de Gosén. Jacob pasó el resto de su vida en Egipto y José cuidó de él, tal como José le había dicho que él lo haría. Así que pues la vida en Egipto transcurrió sin problemas para el clan de Jacob hasta que el hombre Jacob murió, ¿verdad? En ese momento allí los hermanos que habían traicionado a José tantos años atrás, ahora temieron por su seguridad y la culpa de sus acciones pasadas contra su hermano nuevamente afloró en sus vidas. Y este es básicamente el contexto de todo el estudio que nosotros vamos a ver. Hermanos, ¿me podría acompañar en oración, por favor, para empezar el estudio? Señor Dios mío, te damos las gracias, Padre amado, por un día más de vida, por un sol, mi Señor, que tú nos das y nos das, mi Señor, alegría, Padre Santo, sabiendo, Señor, que tú cuidas de nosotros y cuidas de nuestras vidas. Te pedimos, Padre amado, que en medio, Señor, de tantas situaciones que están pasando en este mundo, Padre amado, que hasta quizás nosotros ya quisiéramos desconectarnos de toda esta realidad que sucede
Ayúdanos, Señor, danos esta sabiduría, Padre amado, para entender, mi Señor, para que tener el entendimiento tuyo, Padre, que todas estas cosas que suceden, Señor, es porque tú, Padre amado, estás en control. Tú todavía estás en control de todo esto, Señor, y ayúdanos a dar ese entendimiento, Padre. Ayúdanos también, Padre amado, en que si todavía nosotros guardamos algún tipo de rencor o tenemos todavía sentimientos de culpa, ayúdanos, Padre amado, a través de tu Espíritu, Señor, que también, mi Señor, derrames ese perdón, Señor, que tú nos has perdonado, Señor. Nosotros somos redimidos, Padre amado, redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y ayúdanos también, Señor, a vencer estas trampas, Padre amado, dando el perdón a quien nosotros nos han ofendido. Te pedimos, mi Señor, que nos acompañes, mi Señor, a través de tu Espíritu Santo, Padre amado, y ayúdanos, mi Señor, para entender tu palabra y sobre todo, mi Señor, no olvidemos ponerlo en práctica cada momento de nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos, Señor, te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Amén. Hermanos, nosotros vamos a pasar al capítulo 50 del libro de Génesis, ¿verdad? El primer libro en el orden bíblico. Aquí nosotros podemos ver, hermanos, unos aspectos muy importantes, ¿verdad? Que cuando nosotros nos sentimos culpables porque hemos lastimado a alguien, siempre a veces nuestra imaginación tiende a traicionarnos, ¿no? Antes que nos demos cuenta, nos preguntaremos si las personas a las que hemos herido nos guardarán rencor o quizás nos aborrecerán. Y esto así es como también los hermanos de José pensaron. Mire el versículo 15, que es lo que dice. Dice que quizá nos aborrecerá José. Maybe José nos está aborreciendo ahora que su papá ya había muerto. Cuando murió el papá de ellos, ¿verdad? Jacob. Estos hermanos comenzaron a preocuparse por lo que les sucedería después, aunque José les había demostrado, como habíamos visto en la sesión anterior, hermanos, ya José les había demostrado, no solamente con palabras, sino también con hechos, de que él cuidaría de ellos. También después de todo, dice verdad, todavía pensaban o se preguntaban si José guardaba algún secreto o algunas ganas de vengarse contra ellos. Después de todo, pues hermanos, ellos fueron los que le vendieron como esclavo y José no les había hecho responsables de su crimen. Bueno, al menos no todavía como ellos pensaban. Entonces comenzaron por tener estas dudas. Y esa es la palabra clave, ¿verdad? Quizá nos aborrecerá José. Comenzaron a tener estas dudas y obviamente, ¿verdad? Con José ahora un hombre de poder y autoridad, él podría responderles ahora que Jacob ya no estaba presente para servir como un intermediario. Así también sucede, hermanos, en las relaciones familiares, hermanos, en las relaciones entre hermanos, el temor a menudo acompaña a la culpa por haber hecho daño a otro. Y esto lo podemos a veces, hermanos, palpar o sentir, sobre todo en las reuniones familiares de acción de gracias, ¿verdad, hermanos? En las reuniones de Navidad, cuando tenemos que nuevamente, ¿verdad?, ver a nuestros familiares, que quizás nosotros guardamos esta duda, ¿me habrá perdonado mi mamá? ¿Me habrá perdonado mi prima, que quizás por el daño que le hice, ¿verdad? Y a veces siempre existen estas fricciones, ¿verdad? En toda relación familiar, hermanos. Pero ahorita en este estudio es cómo nosotros podemos aplicar este estudio para nosotros salir de esas trampas, hermanos, salir de las trampas de estos sentimientos de culpa y salir de esas trampas del rencor, hermanos, especialmente del rencor, si todavía guardamos rencor por algo que se nos ha hecho a nosotros. En ese aspecto, hermanos, el hecho de que ellos, o sea, los hermanos de José, enviaron a decirle a José tal pedido, sugiere que desde que su padre murió, ellos tenían miedo
de enfrentarle cara a cara. Como le decía, ¿verdad? A veces también nosotros no queremos ir a una reunión de, por decir, ¿verdad? Una reunión de ex alumnos, de ex estudiantes, o una reunión de familia, porque no queremos enfrentar a cierta personita, ¿verdad? Que de manera cara a cara. Por eso es que ellos fueron mandaron mensajeros para darle este mensaje a José. Y enviaron a decir a José, es lo que dice el versículo 16, y enviaron a decir a José un grupo de mensajeros, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, y las órdenes, según los mensajeros, eran dirigidas ¿a quién? A José, como si José fuera el responsable principal de la traición que sus hermanos habían hecho en contra de él. Así diréis a José, dice el versículo 17. En primer lugar, ¿verdad? Empezaron a decir a José, como tal pedido sugiere que desde que su padre murió, ellos tenían miedo de enfrentarlo cara a cara, como ya le había dicho, pero ahora dicen, ¿verdad? Tu padre. Él no dice, ahí el mensaje no dice nuestro padre, sino tu padre. Es, a José le están dando esta responsabilidad. Y esta es una pregunta también para nosotros, ¿verdad? ¿Por qué los hermanos de José pensaron de que él tomaría venganza, represalias, acción negativa en contra de ellos, ¿verdad? Ese mensaje descrito en el versículo 17 obligaba de alguna manera a José a cumplir con los deseos de su padre, ya que había sido dirigida exclusivamente a él. Pero también nosotros podemos aprender, hermanos, es que es el perdón de Dios lo que mueve a los que confían en Él a perdonarse unos a otros. En Colosenses capítulo 3, del versículos 12 al 13, aquí el apóstol Pablo nos dice, vestidos pues como escogidos de Dios y de santos y amados de entrañable misericordia, ¿verdad? Misericordia, de bondad y sobre todo también de humildad y, como se dice, mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y qué más, perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. ¿Cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto también es algo muy, muy fuerte, hermanos, algo que también nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nosotros extendemos el perdón a alguien, que especialmente si ese alguien nos ha hecho daño, nos ha agredido de alguna manera. Y vemos aquí también, hermanos, como este aspecto, ¿verdad? Que solamente la reconciliación genuina elimina la ansiedad asociada con el pecado. El final del versículo 17, vemos la reacción de José. Dice que José lloró mientras escuchaba lo que los mensajeros decían. Y José lloró. Pero ¿por qué? ¿Por qué lloró José? Hay muchas, ¿cómo se puede decir? Hay muchas sugerencias en las razones por qué lloró José. Podría deberse a la nueva conciencia de que sus hermanos todavía no confiaban en él, puesto que ya los había perdonado por completo y él los demostró al amarlos lo suficiente como para cuidarlos una vez que se trasladaron a Egipto. Pero aún así no pudieron decidirse a confiar en la sinceridad de su perdón. Tal vez entendió que sus hermanos aún pensaban que él sentía rencor hacia ellos. Quizá lloró porque sintió compasión por los temores de ellos, o quizá lo entristeció saber que sus hermanos aún estuvieran presos de su temor y de su culpa, porque los hermanos habían cometido pecados, eso lo dice el versículo 17. Ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. Dice aquí, perdón, te ruego, dice el versículo 17, que perdones ahora la maldad de tus hermanos y que su pecado.
Vemos aquí, ¿verdad? Y también este mensaje calificó el comportamiento de sus hermanos como maldad. La maldad de los siervos del Dios de tu Padre. Y esto, hermanos, también es algo también muy importante. El versículo 18 dice que vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Ya José los había perdonado sin condiciones. Sin embargo, sus hermanos no podían creer que en realidad los había perdonado. Y así también nosotros, hermanos, en nuestra vida diaria tampoco nosotros podemos permanecer conectados con el pecado del pasado. Algunos de nosotros, ¿verdad? Que seguimos conectados con algunas ofensas a pesar de la misericordia y el perdón de aquellos a quienes hemos lastimado. Tenemos este pasaje, hermanos, en Primera de Juan, del capítulo 1 y el versículo 9. Este pasaje es muy importante, hermanos, en el proceso del perdón y sobre todo en el proceso del perdón que recibimos de Dios, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hermanos. Y este aspecto superlativo de toda maldad es que no hay nada de que la sangre de nuestro Señor Jesucristo no pueda limpiarnos. Es todo pecado, hermanos, es confesado. Él es justo y fiel para perdonarnos y luego declararnos limpios de toda maldad. En el Salmo 103 también nosotros observamos que dice el salmista en el Salmo 103, no sé si lo tengo aquí, bueno, no creo lo tengo, pero dice que cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Miqueas 7:19 nos dice que Él sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Por eso, hermanos, podemos recordarnos a nosotros mismos que si el Hijo nos ha hecho libres, somos verdaderamente libres. Y este es el pasaje de Juan capítulo 8, versículo 36. Juan 8:36 nos dice, así que si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Seréis verdaderamente libres. Libre. Amén. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, hermanos, aquí vemos ahora que en los siguientes versículos del 19 al 20, José quiso tranquilizarlos con una pregunta muy importante, y esto es lo que vamos a ver en versículo 19. Le respondió José con una pregunta. Primero le dice, no teman. La pregunta aquí es, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vaya pregunta, hermanos, qué tan fuerte. Es una pregunta retórica, puesto que no necesita una respuesta. Esta conversación de José con sus hermanos aquí nos muestra el valor de tener en cuenta la providencia de Dios cuando tratamos de dar sentido a lo que a nosotros nos está sucediendo. En primer lugar, es la humildad. La humildad caracterizó la respuesta de José. Él no exhibió ningún tipo de arrogancia o egoísmo cuando respondió esta oferta. Y podemos ver aquí que el camino del perdón es el camino de la humildad. Les animó a que no tengan miedo, no temáis, no tengan miedo. Quizás detectó algún tipo de miedo en los rostros de sus hermanos, ¿verdad? Pero luego les dio la razón. ¿Por qué razón no deberían tener miedo? No deberían asustarse por lo que pensaban que José iba a hacer. Les dice, ¿verdad? ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? La respuesta, ¿qué es? Obviamente que no, hermanos, ¿verdad? Nosotros no podemos, ninguno de nosotros, seres creados,
podemos tomar el lugar de Dios. Con su respuesta, José dio a entender que sus hermanos no necesitaban someterse a él. Pero recuerden, ¿verdad? Lo habían maltratado, eso sí, no hay que negarlo. Si bien es cierto, ellos lo habían maltratado cuando él dijo, ¿verdad? Vosotros pensasteis mal contra mí, pero José lo señaló a Dios. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? José quería afirmar que su respuesta fue de un perdón y fue de un perdón legítimo. Dio perdón porque eso es lo que hacemos aquellos que hemos experimentado la gracia de Dios, hermanos. Eso es importante. Nosotros podemos dar perdón en la misma manera que nosotros hemos recibido el perdón de nuestro Señor. Y si iba a haber algún juicio, hermanos, si es que habría algún juicio, eso le pertenecía a Dios, no le pertenecería a José. Y como siempre vemos, la iniciativa para restaurar estas relaciones rotas entre sus hermanos es que José les dijo, ¿verdad? Que eso no es lugar para mí. Y así también, hermanos, cuando nosotros somos agraviados, nuestra respuesta es perdonar, ya que si hay juicio, si es necesario, eso le corresponde solamente a Dios. El versículo 20, aquí vemos a un José aparentemente volviéndose a centrar en lo que sus hermanos habían hecho en contra de él. Pero no era para reprocharlos, hermanos. Vosotros pensasteis mal contra mí. Pero aquí este pasaje no era para reprocharles, sino más bien para hacer un contraste muy particular, puesto que si ellos tenían un plan, o como se dice, una conspiración en contra de José, nuestro Dios tenía también su plan. Y el plan de Dios es siempre mejor. El plan de Dios es siempre que Él tiene un plan. Y por lo tanto, hermanos, no debemos temer lo que nos pueda hacer el hombre, como dice un pasaje bíblico. Observemos que José no dijo que en realidad los hermanos les hubieran hecho bien. No dijo, bueno, ustedes sí, no me trataron bien, ¿verdad? No, ustedes hicieron mal en contra de mí. Él dijo que Dios había tomado el mal que ellos hicieron y lo usó para producir bien en la vida de él y en la de otros, como dice al final, ¿verdad? A mucho pueblo. Jeremías 29, 11 al 12. Si nosotros vamos, ¿verdad? A ver este pasaje de Jeremías, capítulo 29, del 11 al 12. La nueva versión internacional tiene cierto sentido. Dice la nueva versión internacional, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Esto es lo que dice Jeremías 29 del 11 al 12. Que Dios estaba obrando, esa es una cuestión también que debemos tener en cuenta, hermanos. Que Dios estaba obrando pudo no haber sido siempre claramente evidente para José. Si bien es cierto, Dios estaba trabajando en el trasfondo, solamente mirando hacia atrás, José pudo ver la mano de Dios en el camino. Dios obra de formas que van más allá de lo que nosotros podemos ver en los momentos que estamos pasando para cumplir su propósito, para su propósito divino. Mas Dios lo encaminó a bien, dice el versículo 20. Escuche, ¿verdad? Mas Dios lo encaminó a bien. Esta frase quizás no estaría en la mente de José cuando estaba siendo vendido y encadenado a la carreta de los mercaderes madianitas. No estaría diciendo él, mas Dios lo
lo encaminó a bien. Quizás no estaría diciendo, mas Dios lo encaminó a bien cuando estaba siendo acusado injustamente y puesto en la cárcel. No estaría diciendo, mas Dios lo encaminó a bien cuando ayudó a un copero que prometió hablar por él y pasaron 2 años después y se había olvidado de él. Fue solamente, como le había dicho, en retrospectiva, mirando hacia atrás, pudo ver que Dios realmente estaba obrando su plan. Podemos estar en un momento nosotros en nuestras vidas, hermanos, en un momento de Génesis 37, cuando vemos las cosas no tienen sentido, cuando vemos que estamos pasando por injusticias, pasando por traición, pasando por momentos difíciles, hermanos. Pero así como nosotros estemos pasando por Génesis 37 en nuestras vidas, si nos apoyamos en Dios, incluso, hermanos, cuando no entendemos lo que está pasando en nuestras vidas, llegará un momento en nuestras vidas de Génesis 50 en la que usted y yo podemos declarar, mas Dios lo encaminó a bien. Dios lo encaminó a bien. Y la pregunta es, ¿qué nos ayuda a confiar en Dios cuando aparentemente no vemos que está obrando? Y eso también es una buena pregunta personal para cada uno de nosotros. Aquí hay una palabra clave, dos palabras clave que quisiera mencionar en el versículo 27. La primera es oír. Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos que hoy, ¿verdad? Es lo que hoy es algo que recién José puede ver luego de haber pasado en el pasado por tantas situaciones difíciles, por tantas trampas en la vida. Dios siempre se está moviendo en la dirección de salvar vidas. Ese es su plan. El plan de Dios es siempre moviéndose en la dirección de salvar vidas. La obra de Dios está destinada a traer vida en su plenitud. Y este es otro aspecto clave en el versículo 20, para mantener en vida a mucho pueblo. Y aquí también es un aspecto muy delicado también, hermanos, porque no dice para mantener en vida a todo su pueblo, sino a mucho pueblo. ¿Por qué, hermanos? Y eso también puede ser un momento de reflexión también para muchos de nosotros, hermanos. Quizás, ¿verdad? No debe ser tan sencillo transmitir esta verdad de nuestro Señor, que su plan es para salvar a mucho pueblo, y transmitirle esa verdad a aquellos que han perdido seres queridos por causa de esta pandemia. Quizás no debe ser tan sencillo ahora, hermanos, transmitir esta verdad a aquellos que están siendo desplazados por este conflicto que está sucediendo al otro lado del mundo. Resulta a veces, hermanos, imposible comprender las obras de Dios. En el libro de Job vemos también un ejemplo claro, ¿verdad?, de este personaje, Job, que él estaba demandándole a Dios por las razones de su sufrimiento. Dios le responde a él, pero nunca le dice las razones por las cuales él estaba pasando por tanto sufrimiento en su vida. Podemos resumir la respuesta del Señor en Job 38:4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Decía, ¿verdad? Déjeme poner Job capítulo 38. El versículo 4, ¿verdad? Podría concentrarse todo lo que Dios le estaba diciendo a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Hermanos, a veces nosotros no podemos tener o buscar una explicación al sufrimiento que este mundo está pasando. Pero sí, hermanos, podemos entender y podemos estar seguros, hermanos, que el plan de Dios, el plan de Dios es mantener en vida a mucho
a mucho pueblo y tenemos que confiar en ese plan, porque su plan, hermanos, su plan es mucho mejor que el plan nuestro, hermanos. Terminamos ahora con el versículo 21, que es lo que dice, ¿verdad? Que los hermanos de José estaban aquí y José buscó sanar y restaurar su relación con ellos, demostrándoles amor y demostrándoles compasión. Fue ese afecto inmerecido lo que alteró el curso de sus vidas. Escucharon muy temerosamente a José decir, ahora pues, les dice José, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. No tengan miedo, no tengan miedo. Así también, hermanos, es cuando nosotros hemos recibido el amor de Dios. No debe haber temor en nosotros, no debe albergar el temor. Primera de Juan 4:18 dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor solamente viene de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Ese perfecto amor de nuestro Señor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Este es un pasaje de mucha esperanza, hermanos. Y eso también es un pasaje que nos puede ayudar, hermanos, cuando tenemos este temor de las situaciones difíciles que están pasando, tanto a nosotros de manera particular, como la situación que está pasando en el mundo de manera general. Acudir a Dios en busca de perdón liberaría a los hermanos de José del temor que los atormentaba. Y asimismo también, hermanos, nosotros también podemos encontrar consuelo y dejar atrás el temor cuando buscamos el perdón de nuestro Señor, como dice la idea central, que solo podemos avanzar cuando aceptamos el perdón de Dios. Y cuando aceptamos el perdón de Dios, hermanos, recibimos su consuelo, recibimos su amor. Vemos aquí, por eso es que José dice, ¿verdad? Así los consoló y les habló al corazón. Y esa es otra pregunta personal, hermanos. ¿Cómo ha cambiado tu vida el perdón de Dios? ¿Ha cambiado tu vida al recibir el perdón de Dios, al estar consciente de que Dios ha perdonado cada una de nuestras ofensas, todas nuestros pecados, hermanos? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a nosotros en nuestras vidas al recibir el perdón de Dios? De acuerdo a este estudio, hermanos, es que nosotros, de la misma manera como Dios nos ha perdonado, también nosotros debemos extender ese perdón, como lo habíamos leído en Colosenses 3, del 12 al 13. Otro aspecto también es que también nuestra manifestación del perdón de Dios es agradecimiento. Dar gracias en todo, hermanos. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de nuestro Señor en Dios Cristo, como dice en Primera de Tesalonicenses 5:17 o 18, pero está más o menos cerca por ahí. Entonces, así es, hermanos, así es como termina la historia de José, ¿verdad? En el Génesis 50, y precisamente Génesis 50 es el último capítulo del libro de Génesis. Y durante varias semanas, hermanos, hemos examinado la maravillosa historia de José, una de las historias bíblicas favoritas de muchos de nosotros. Hemos aprendido a evitar y superar algunas de las trampas más graves de la vida. Aprendimos mucho más acerca de Dios a través de los episodios de la historia de José. Yo podría decir, hermanos, personalmente, que a través de toda esta historia de José, puedo sacar esta conclusión, ¿verdad? Que Dios está obrando incluso cuando a nosotros no nos parece nada obvio. Pero Dios siempre está activo. No es un Dios pasivo, no es un Dios desconectado de la realidad. Dios está trabajando. También se nos recuerda que debemos ser conscientes de la obra de amor y gracia
de Dios y creer que Él hace todas las cosas bien nos permite seguir adelante durante los momentos difíciles con confianza en Él. Su bondad hacia nosotros nos ayuda a extender la gracia y el perdón a otros que pueden habernos hecho daño en algún momento de nuestras vidas. Y cuando nosotros aceptamos el perdón de aquellos a quienes hemos hecho daño, es un maravilloso sentimiento de libertad. Pero aún así, hermanos, si no hemos recibido el perdón de aquellos a quienes nosotros hemos ofendido, ten por seguro, hermano, hermana, que Dios ya nos ha perdonado, incluso si otros no lo han hecho. Y regresando a Juan 8:36, ¿verdad? Juan 8:36 nuevamente nos dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y este es el estudio, hermanos. Estas son las conclusiones que hemos sacado hasta ahora y yo sé que usted también tiene sus conclusiones y uh, quisiéramos también escuchar las suyas, ¿verdad? Y con las preguntas, comentarios y respuestas que usted pudiera tener en esta parte. Y déjenme ponerle a terminar el modo de grabación.